Ok, Shabbat Shalom a todos los que están presentes y los que están por internet. Bienvenidos. Esta noche tenemos la porción de la Torah que se llama Beshalach, que se puede traducir como y envió. Y envió. O como dice la Reina Valera, dejó ir. Y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. Y aquí vamos a estar leyendo cuando el pueblo ya va camino hacia la tierra prometida y van a cruzar el mar rojo. Sí, de nuevo, Éxodo 13, capítulo 13, verso 17 al 17, 16. Y antes de comenzar, la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que vamos de inmediato al capítulo 13, verso 17. Recuerden que la vez pasada habíamos quedado en que Hashem ejecutó la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y también se dieron los mandamientos referentes al Pesaj o la Pascua. ¿Okay? Así que vayamos al capítulo 13, verso 17. Y dice, déjenme poner aquí un momentito. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. O sea, esta carretera a la cual se refieren se cree porque tenemos que recordar que muchas de estas cosas que ocurrieron en el Éxodo no se ha podido documentar exactamente el camino exacto que ellos tomaron ni por los lugares exactos que ellos estuvieron. Se tienen unas ideas, pero no se sabe con seguridad. Y lo que llaman el camino de la tierra de los filisteos era un camino comercial que existía, que básicamente le llamaban la vía del mar, porque cuando salía de Egipto, si ven a Egipto aquí, esta vía siguiendo la orilla de la península del Sinaí, pero dando hacia el mar Mediterráneo, o sea, toda esa orilla por donde está, es como decir, la costa. Era un camino comercial donde se usaba mucho, que transitaba mucho para hacer comercio yendo de Egipto hacia Canaán y más allá de Canaán. Y ese era el camino más cerca, la ruta más cerca para llegar a la tierra prometida, pero Dios no los llevó por ahí porque dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A lo que se refiere es que en esa ruta había muchas fortalezas que Egipto había establecido, fortalezas, como decir, lugares donde tenía milicia. Eran puntos estratégicos donde había milicia, porque recuerden que para este entonces Egipto era un imperio y dominaba toda esa región. Por lo tanto, todas las personas que iban a hacer comercio, me imagino que cuando pasaban tenían que pagar contribuciones, tributos. Por lo tanto, tenía muchos sitios, fortalezas, como decir, unas partes donde las personas pasaban. Y Dios no quería que el pueblo viera eso, porque podía entonces tener miedo. Entonces dice en el verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y aquí donde hay mucha discusión y realmente no se saben si realmente cruzaron el Mar Rojo o unos lagos grandes que había, que le llamaban también mares, como el Mar de Galilea. Sabemos que no es un mar, es un lago, pero es enorme. Por lo tanto, se cree que pudo haber sido algún tipo de lago o quizá era el Mar Rojo, pero fuera lo que fuera, era suficientemente grande para ver el milagro que vamos a ver cuando ellos crucen. Y dicen, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados en el sentido, no que tuvieran armas como si fuera una milicia, pero sí dando a entender que para Dios ese era su ejército, el que acababa de salir de Egipto. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José,
el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros, porque recuerden que José le había pedido que lo llevaran sus huesos a la tierra prometida. Y sabemos que no es hasta que Josué lleva el pueblo dentro a la tierra, es que hasta ese momento es que vienen a realmente a enterrarse los huesos de José en la tierra prometida en el lugar de Shechem. Dice, verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y aquí lo que vamos a ver es que Dios se manifiesta en forma visible, lo que llaman una columna o un pilar. ¿Por qué? Porque se entendía en el antiguo Medio Oriente que cuando un pueblo era libertado, levantaban una columna o levantaban un pilar como señal con una antorcha arriba, como si fuera un fuego. Y esa era una forma de mostrarles, según ellos iban caminando, que era un pueblo libre. Por lo tanto, Dios hace uso de eso para que cuando ellos vayan caminando a través y crucen ciertas naciones, entiendan que es un pueblo libre el que acaba de salir de Egipto. También, aunque menciona columna de nube y columna de fuego, muchos creen que era una sola columna, lo único que de día parecía una nube y durante la noche era un fuego. Y tenemos que entender que el término nube muchas veces hace referencia a la presencia visible de Dios, lo que en el hebreo se llama Shejinah, o la gloria, lo que a veces las personas llaman la gloria, que es una presencia visible. Cada vez que usted lea nube, por ejemplo, cuando dice que Yeshua regresará en las nubes, lo que quiere decir que regresa en la gloria, regresa en Shejinah, regresa con una forma, una luz visible que no podemos ni describir. Y dice en el verso 22, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea que eso estuvo con ellos los 40 años que ellos van a pasar en el desierto. Capítulo 14. Habló Hashem a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, que significa la boca de un canal. La boca de un canal. Recuerden que el río Nilo era bien extenso, había lugares donde el Nilo formaba canales. Entre Migdol significa una torre, y el mar hacia Baal Zephon. Zephon significa norte. Baal es el nombre de un dios, por lo tanto ese era el dios de esa región del norte, era Baal. Recuerden que Baal es un dios cananeo, los cuales ellos dicen que era lógico, no existe, pero le daban atributos parecidos a los atributos de Hashem. Por lo tanto, tenemos Pi Hahirot, que significa boca de un canal, Migdol, torre, y Baal Zephon, el dios Baal del área norte. Y dice, delante de él acamparéis junto al mar. En otras palabras, era una ruta diferente, pero también era conocida. La cosa es que ellos van a quedar con este lugar, este terreno detrás de ellos y al frente el mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, Dios quiere que Faraón piense que el pueblo de Israel está confundido y no saben para dónde van. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. O sea, esto era a propósito lo que Dios está haciendo. Porque recuerden que ya estaba el punto en que Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón. Que ya Faraón había endurecido su corazón, pero ahora entonces Dios lo estaba haciendo con el propósito de que él, Dios, Hashem, se iba a glorificar a través de Faraón y su ejército. Y otro propósito era, y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, y ellos lo hicieron así. Recuerden que siempre hubo la competencia entre Faraón como Dios y sus dioses, los dioses que ellos creían.
Y aquí en todo momento, desde un principio, Dios le está mostrando, Hashem le está mostrando, no tan solo al pueblo de Israel, sino también a Faraón, de que Él es el único y verdadero Dios que tiene control de todas las cosas. Verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón, de sus siervos, se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, recuerden que el diálogo había sido que Faraón los iba a dejar ir 3 días para que ofrendaran a Hashem. Pero cuando ellos miran bien, ven que Israel se llevó todo y no tan solo todo lo que el pueblo de Egipto les dio, más sabemos que otras personas, otros pueblos también se unieron. Okay, por lo tanto, cuando ellos se dan cuenta de que se les fue casi media población, entonces dicen, ¿pero qué hemos hecho? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, o sea, su pueblo en términos de su ejército. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos. O sea, escogió lo mejor de lo mejor, sus líderes más poderosos, más fuertes, más diestros. Y endureció Hashem el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Recuerden el simbolismo de la mano. Y esta mano poderosa no es la de Faraón, es la mano de Hashem. Siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. O sea, tienen a un Dios falso, sí, mas tienen al verdadero Dios en las aguas, en el mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Hashem. Porque ustedes tienen que pensar que este pueblo fue un pueblo esclavizado por muchos años. Ellos no saben nada de guerra. Ellos no están preparados para pelear contra un ejército que es un ejército preparado, que vienen con sus carros, que vienen con sus caballos, que vienen con sus jinetes, personas, hombres diestros con el arco y con otras cosas. Entonces ellos, pues imagínense, aunque el pueblo de Israel era mucho más que lo que viene Faraón con su ejército, en términos de milicia, ellos se sentían menos. Por lo tanto, ven y se asustan y no es para menos, no es para menos. Y dice, verso 11, dijeron a Moisés, miren, aquí comienza el sarcasmo. No había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y cuando dicen que si no había sepulcro, recuerden que Egipto era bien diestro y muy famoso en momificar, en las tumbas, en las pirámides, todo lo que ellos hacían con respecto a los muertos, pues en otras palabras, que sitio de más había para enterrarlo, pero entonces, si morían, pero entonces ellos dicen aquí que no había sepulcro en Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Sí. Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Están tan confundidos que ellos ahora están visualizando que lo que vivieron en Egipto era mejor que lo que está pasando aquí. El miedo, el temor te hace ver y pensar cosas que no son una realidad. Hello. El temor y el miedo te hacen ver cosas y pensar en cosas que no son la realidad. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la Yeshua, la salvación que Hashem hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hashem peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Hashem dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, llegó un momento en que ya, imagínate, casi 2 millones de personas hablándole así a Moisés, chico, ¿por qué no vamos a morir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Moisés, imagino por otro lado, mira Hashem, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esta situación? Y el Señor le dice,
¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel marchen. Porque llega un momento, mi gente, que nosotros tenemos que actuar y no estar sentados hora y hora y hora. Hay que orar seguro, pero también hay que moverse. Porque recuerden que estamos en un pacto que significa que somos dos, Dios y tú y Dios. Por lo tanto, los dos se tienen que mover y a tomar acción. Ay, necesito un trabajo. ¿Llenaste solicitudes? No. ¿Saliste a buscar? No. Hello. Entonces dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Por qué en seco? El tierra seca también es una forma idiomática de decir templo. Templo. Entonces Hashem dice, y verso 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Ahí la palabra me glorificaré es la palabra kevod. Otras palabras, yo me haré más pesado. Recuerden que está la diferencia entre el corazón pesado de Faraón y la gloria pesada de Dios, o sea que Dios, su gloria va a ser aún más pesada, más grande, más poderosa con lo que él va a hacer en contra de Faraón y su pueblo. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, todo el propósito es mostrar quién es Hashem. Verso 19. Y el mensajero de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Aquí tenemos que ver que lo mismo es el mensajero de Elohim, o sea, el mensajero del pacto, el ángel de Dios, y la columna y la presencia de Dios son una misma cosa. ¿Okay? La columna o el pilar, el mensajero o el ángel de Dios y Dios mismo, ese fuego que ellos ven es lo mismo, son la misma cosa. Y dice en el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea que lo que era luz para Israel era tinieblas y oscuridad para Egipto. Una misma cosa. Es más, cuando uno lee en Isaías te dice a sí mismo que Dios es luz y oscuridad a la misma vez. Que Dios creó lo bueno y lo malo a la misma vez. ¿Okay? Tenemos que ver que todo proviene de Hashem, todo proviene de él. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Hashem que el mar se retirase por recio viento oriental. Recuerden que el viento oriental significa destrucción o hacer algo, en este caso va a ser destrucción para Egipto, pero no para Israel. Un mar, un viento recio oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Como lo muestra es como si al mar el viento soplar levantó las aguas como si fueran murallas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. O sea que les hizo un camino en medio de algo que parece tan imposible. Dios le hizo camino. Es más, me parece que uno de los salmos habla de que hay caminos en el mar que solamente Dios conoce. Este era uno de esos caminos que él abrió para el pueblo de Israel. Y dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y a su gente de a caballo. Yo imagino que ellos estaban tan llenos de odio, de venganza y querer destruir al pueblo, que ellos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Le pasó como a Balaam con la burra, que le empezó a pelear con la burra, a hablarle, la burra le estaba hablando y él ni cuenta se había dado. Pues ellos siguieron tras ellos. Y dice, aconteció, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció la vigilia de la mañana, que Hashem miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. O sea que Dios hizo así, hello, y ahí quedaron locos y sin idea.
y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. O sea, que es que yo puedo imaginarme eso. Hashem mismo se pone a dañarle las ruedas a las carrozas de Faraón. Y ellos me imagino que están tratando de correr y salir y no funciona nada. O sea, es como si hoy día fueran las llantas vacías y no pueden caminar con ellas. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Hashem pelea por ellos contra los egipcios. Ahí reconocen que Hashem es guerrero, un guerrero a favor del pueblo de Israel. Y Hashem dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Recuerden que son casi, quizás hasta más de 2 millones de personas. Hay personas jóvenes, hay personas envejecientes, hay mujeres embarazadas, hay niños, hay animales. O sea que esto no fueron 2 minutos, ni 1 hora, ni 2 pasar ese tramo. O sea que fueron horas. Okay, fueron horas. Y el pueblo de Egipto está detrás de ellos y piensan que los van a alcanzar. Y Dios le dice, asegurándose que ya cruzó todo, le dice, ok, ahora, háblale ese mar para que ese mar caiga sobre ellos. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Hashem derribó a los egipcios en medio del mar. O sea, aquí en el hebreo da a entender que no sé cuándo, si usted ha alguna vez visto en el mar, cuando hay tormenta que se vuelve como un remolino y hay muchas ondas altas y grandes y que pues más o menos da a entender eso, que era como un remolino, como que estaba envolviendo a los egipcios que no había forma de cómo salir de ahí. Y dice, y los hijos de Israel, verso 29, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Hashem aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, o sea, ahogados. De igual manera que ahogaron a los niños hebreos, aquí también Faraón y todo su ejército quedó ahogado. Y recuerden lo que ellos entendían cuando las personas eran tiradas a las aguas, lo que eran las pruebas de agua, en el sentido de que si sobrevivían significaban que eran inocentes, si no sobrevivían o se ahogaban significaban que las personas eran culpables y los dioses debajo de las aguas que tenían que ver con la muerte era el que hacía juicio. Por lo tanto, aquí es la venganza de lo que ellos le hicieron a los niños hebreos. Y dice, y vio Israel aquel grande hecho que Hashem ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Hashem y creyeron a Hashem y a Moisés su siervo. O sea, a pesar de todo lo que habían hecho, este momento es lo que como que ellos creen, ok, estamos bien, realmente Hashem está con nosotros. Hashem realmente derribó, porque recuerden que Faraón era visto como si fuera un Dios. Y aquí Faraón como Dios no pudo en ningún momento ir en contra del Dios de Israel. Por lo tanto, aquí quien se muestra fuerte, quien se muestra soberano, quien se muestra grandioso en todo su poder y autoridad es Hashem. Entonces, capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Hashem y dijeron, cantaré yo a Hashem porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hashem es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré, Elohim de mi padre y lo enalteceré. Hashem es varón de guerra. Hashem es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Este cántico, recuerden que este es el primer cántico que sale de la boca del pueblo de Israel como nación. No tan solo eso, era entendido en este tiempo que cuando grandes grandes militares, personas de milicia que tenían victoria, siempre formulaban un cántico.
Y este cántico era escrito y este cántico era cantado al pueblo como memorial de la grandeza que hicieron sus líderes. En este caso, aquí la grandeza que ellos están cantando es sobre Hashem, que es el guerrero, el héroe de esta situación. Verso 5. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Hashem, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Hashem, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano, pero no sabe que fue todo lo contrario. Soplaste con tu viento, con tus ruaj, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Hashem, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y esto lo cantamos todos los Shabbat. Mica moja. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Aquí está mencionando los 4 enemigos más grandes de Israel de toda la vida: Edom, Moab, Canaán y Filisteo. Esos han sido siempre los enemigos de Israel. Por lo tanto, este cántico tiene que ver con el presente, con el pasado y con el futuro. Verso 16, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo Hashem, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en la tierra de Israel. Y el monte de tu heredad no es otra cosa que el monte de Sión, donde va a ir el templo. En el lugar de tu morada, el templo que tú has preparado, Hashem, en el santuario, templo que tus manos, Hashem, han afirmado. O sea, esto ya está hablando del futuro cuando ellos estén en la tierra y construyan el templo. Hashem reinará eternamente y para siempre, que era el propósito del Éxodo, mostrar quién es el soberano y mostrar que Él es el que redime a su pueblo. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Hashem hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y Miriam, no es María, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Por qué? Porque era costumbre que eran las mujeres las que tocaban la percusión. Usaban panderos, como de panderos, y usualmente aún en los relieves que se ven en Egipto, lo que se ven son las mujeres con panderos. Esas son las que tocaban la percusión. Usualmente cuando los varones venían en victoria, eran las que los recibían con cánticos, alabanza y panderos. Dice: cantar a Hashem porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ahora viene lo bueno. Después de este glorioso evento, dice: hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur. Ahora pasan de las aguas a un desierto. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí el 3 días lo que muestra es un periodo de transición. Un periodo de transición. Y caminaron y no encontraron agua. La primera prueba, la sed. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ahora comienzan las murmuraciones y las quejas. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol.
y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Es interesante que aún hoy día los beduinos saben de un tipo de árbol que existe en el desierto, que cuando hay aguas amargas o muy saladas, echan ese árbol en las aguas y se endulzan. O sea que existe realmente. Beduinos. Beduinos son como si fueran unos nómadas, se dice nómadas. Sí. Que van errantes, no tienen sus sitios, andan en tienditas de sitio en sitio. Los beduinos, gitanos, como si fueran gitanos, parecidos al gitano. ¿Okay? Entonces ellos sí saben y hacen uso de ese tipo de árbol. Sí, sí, los beduinos, cuando fuimos a Israel, cuando pasábamos que se veían los pastores, muchos de esos, que se veían casitas casitas hechas con cartón, con telas, esos son beduinos, los beduinos. Y dice, y Moisés clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol. También tenemos que ver el árbol en el cual Yeshua fue crucificado, o sea, un árbol que trae vida, que trae dulzura. También la Torah es un árbol. ¿Okay? Así que podemos ver muchos símbolos con respecto a ese árbol que endulza las aguas. Y dijo, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Hashem, tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos. Miren todos los verbos, y hemos hablado de eso, sí, escuchar, Shema, el hacer, asá, y guardaréis todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Hashem tu sanador, Hashem Rafa. ¿De dónde sacamos Rafa? Él, Dios Rafa, Dios sanador. Por lo tanto, ¿qué enfermedades? Las plagas que causaban enfermedades. O sea, le está diciendo, si ustedes obedecen, si ustedes caminan en lo que yo les digo y les voy a seguir diciendo, no va a venir sobre ustedes enfermedades. Hello. Anyway. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. 12 fuentes tiene que ver con las 12 tribus y 70 tiene que ver, puede ser con las 70 personas que bajaron a Egipto. Recuerden las 70 personas que se menciona con Jacob, o también puede hacer referencia a las 70 naciones. O sea que esta parte de Elim le está dando una idea del futuro, de la era mesiánica, de la era de una abundancia, de todo, de bienestar, de estar cómodos, de que no les falta nada. Así que estuvieron ahí un ratito, ¿verdad? Pelearon por el agua, y después déjame que se me calme esta gente, los dejo ahí un ratito, unas mini vacaciones para entonces seguir. Capítulo 16. Partió luego de Elim, y Elim tiene que ver con puede traducirse como dioses o como autoridades o como poder. O sea, que es un lugar de beneficio, un lugar de beneficio. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Ahora vienen a otro desierto que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, ya ha pasado un mes desde que ellos salieron. Y recuerden que el mes segundo, el calendario hebreo, es el mes Iyar, que tiene que ver, ese nombre Iyar son las siglas donde acabamos de leer que dice Hashem es tu sanador. Las siglas de ese verso en hebreo es lo que deletrea el nombre Iyar, del mes Iyar. Por lo tanto, el segundo mes tiene que ver con sanidad. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel: oh, si hubiéramos muerto por mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ellos, imagino que el calor del desierto los tenía alucinando, porque eso no era cierto. Eran esclavos. Y más cuando empezaron a tener que salir a buscar la paja para hacer
Los ladrillos. ¿Qué pan ni qué 8 cuartos? Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Primero fue sed, ahora es hambre. Y Hashem dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, en mi Torah o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Hashem os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Hashem, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Hashem, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Hashem os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Hashem ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Hashem. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Hashem, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Hashem apareció en la nube. Y Hashem habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Hashem, vuestro Elohim. O sea que ahí les va a mostrar él que él va a tener cuidado de ellos. ¿Por qué tienen que estar murmurando y quejándose tanto? Si él no le va a faltar. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Esto de las codornices existe, es real, es un hecho real, donde codornices o un tipo de codorniz inmigra, y cuando inmigra por esta área, como vienen volando tantas millas, llega un momento en que se cansan y se llegan a este lugar, y están tan cansadas que las personas las pueden tomar fácilmente. Aquí el milagro no es que las codornices hayan venido, es en el tiempo que hayan venido, porque vinieron en una época que no es la época de ellas inmigrar. El milagro fue que Dios las trajo cuando Israel las necesitaba, y no estaban siguiendo el curso natural de ellas. Ese fue el milagro. Verso 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron uno a otro, ¿qué es esto? Pero se llama mana, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Hashem os da para comer, pan del cielo. ¿Quién es? Pero ¿quién es el verdadero pan del cielo? Yeshua. Pero aún hoy día, se ha encontrado que en el desierto encuentran, y cree que proviene de unos insectos que dejan, según se van moviendo por las hojitas y por las gramas, dejan unas partículas que es idéntica al azúcar, que los beduinos la usan, la raspan, la sacan de las hojitas y lo usan para azúcar y para sazonar su té y sus comidas. O sea, que eso realmente se ve en el desierto. De nuevo, el milagro es el tiempo en que Dios hace esto, y no tan solo eso, que ese maná duró 40 años. Mientras que ese azúcar que encuentran los beduinos en esas matitas, eso es por temporada, eso no es todo el tiempo, porque son un insecto que vienen y dejan esas partículas ahí, y cuando las raspan de las hojitas es azúcar natural. Y dice, esto es lo que Hashem ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer, aquí dice gomer, pero es un omer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Un homer es básicamente más o menos 2 litros. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por homer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana,
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Cuál es el empeño de ir en contra de lo que dice el pobre Moisés? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 homeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es el Shabbat, santo día de reposo, el Shabbat consagrado a Hashem. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. O sea, el Shabbat es el día de Hashem. Recuerden que en Génesis habla del séptimo día, pero no es hasta este momento que Hashem le explica la importancia del Shabbat. El Shabbat es el único día que Dios le dio nombre, es el único día que él bendijo, es el único día que santificó, es el único día que él dijo que es para él, para celebrarlo a él. Y le asegura, si tú guardas el Shabbat para mí, 6 días yo te daré lo que se supone que tú hagas en Shabbat. ¿Okay? Si tú dices no, que tengo que trabajar el Shabbat porque no me da el dinero, no te está confiando de que en esos 6 días más te dice que en el sexto día él te va a dar el doble. Que lo que se supone que tú dices que te vas a ganar en Shabbat, el viernes él te lo va a dar. El Shabbat es el día de Hashem. Si usted no está guardando el Shabbat, se está perdiendo la bendición más grande del mundo. Y hay que congregarse. El Shabbat no es en la casa. La casa está bien de vez en cuando, lógico, si uno está enfermito, le pasa algo. Pero la santidad del Shabbat es cuando estamos congregados. Y no es por Zoom. Con excepción, lógico, de mis hermanos que están en Panamá, que están en Argentina. ¿Qué más quisiera yo que estuvieran aquí conmigo? Pero gracias al Señor que tenemos el Zoom y podemos hacerlo. Y si usted, donde usted está en su casa, tiene familia, tiene amistades, tiene personas que creen igual que usted, mire, reúnanse, celebren el Shabbat juntos, porque en la unidad del pueblo de Dios en su día santo, es que entonces somos nosotros santos y entramos en esa dimensión tan única y tan especial que es el Shabbat. Así que aquellos que viven cerquita debieran estar aquí. Hello. ¿Por dónde iba? Me quedé aquí. Y dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 homeres para cada uno. Okay. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es el santo día de reposo, el Shabbat consagrado a Hashem. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardarlo. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Hashem, Shabbat para Hashem. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es el Shabbat. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Hello, ¿qué no entienden? Y Moisés no le estaba hablando en chino. Y Hashem dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mi Torah? Mirad que Hashem os dio el día de reposo, el Shabbat. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Séptimo día no es para hacer jornada, el séptimo día no es para irse de shopping, el séptimo día no es para irse para la playa, el séptimo día, aleluya, séptimo día es para Hashem. Así el pueblo reposó el Shabbat. Verso 31, y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Hashem ha mandado, llenar un homer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di
a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Aquí en el hebreo usa un término único para este verso que significa que donde lo echaron era un tipo de jarro o tarrito, como dicen en Colombia, que era especial en el sentido de que conservaba los alimentos, no se dañaban. Era un tipo de algo que usaban que era específicamente para guardar alimentos que no se dañaran. Sí, un tipo de vasija, no se sabe, algo que era especial, que era que guardaba el alimento. Y dice, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué de la tierra de Egipto. O sea, iba a ser un testimonio. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo delante de Hashem para que sea guardado para vuestros descendientes. Lógico, todavía no se ha construido el tabernáculo, pero cuando se construye el tabernáculo, sabemos que eso va a ir dentro del arca. Mientras tanto, lo van a tener a la mano. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Hashem lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, no le faltó un solo día. Hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Tan pronto tocaron sus pies la tierra de Canaán, cesó el maná. Y un homer es la 10ª parte de un efa, que aproximadamente 23 litros. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Hashem, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. De nuevo, el problema del agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. O sea, tenemos que entender la cantidad de personas más los animales que también hay que darle agua. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Hashem? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir? La misma cantaleta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bien dramático ello. Entonces clamó Moisés a Hashem diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Hashem dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré, escuchen, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Horeb es también otro nombre para el monte Sinaí. O sea que ya están en el monte Sinaí. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Recuerden que aquí Hashem le está pidiendo a Moisés que golpee la piedra. 40 años después ellos regresan a este mismo lugar. Y aquí, después de 40 años, Dios no le dice golpea la piedra, háblale, háblale. Pero imagínense, en 40 años escuchando las mismas quejas, Moisés estaba ya medio cansado. Y dice, llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Hashem diciendo, escuchen esto, ¿está pues Hashem entre nosotros o no? Wow, todavía. Todavía. Entonces, para enseñarle, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Recuerden que Amalek es el nieto de Esaú. El nieto de Esaú, hijo del primogénito de Esaú, que es Elifaz. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Recuerden que ellos no están acostumbrados a pelear. Ellos no son hombres de guerra. Sin embargo, Moisés llama a Josué, que en este caso es un hombre joven, y viendo las cualidades ya que tiene Josué, lo usa él como líder para que busque otros varones jóvenes que puedan pelear. Y él va a estar sobre la cumbre de un collado, en otras palabras, como si fuera un monte. Recuerden la importancia del monte, el monte cósmico, que es lo que une el cielo con la tierra. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y en un comentario que leí, Ur era hijo de Miriam.
En otras palabras, sobrino de Moisés y de Aarón. Subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Por qué? Porque al subir sus manos está conectando el cielo con la tierra. Él está como si estuviera en una montaña. Número 2, al tener las manos elevadas, él está representando la presencia de Dios. Por eso al final él dice Hashem Nisi. Okay. Dice, y sucedía que cuando, verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, una piedra, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Quién es nuestra piedra sobre la cual estamos parados? Yeshua, que nos sostiene. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Porque ¿cuál fue el problema de Amalek? Que Amalek atacó a la retaguardia, a los que estaban, los que eran lentos, los que tenían problemas de cadera, de rodilla, que no podían caminar. Que estaban viejitos, que estaban cansados. O quizás que eran los más débiles. Que tienen las patitas hinchadas. En otras que tienen las piernas. No se le hincharon. La palabra dice que ninguno se le hinchó las piernas. Pero eso muestra la crueldad de Amalek. Exacto. Porque abusó de los más débiles, de los que no se podían defender. Y Hashem dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Hashem Nisi, porque un altar para memoria, no era un altar para hacer sacrificios. Recuerden que los altares, al establecer un altar es un memorial y establece la autoridad de Hashem en ese lugar. Recuerden que ya están en el monte Sinaí, básicamente a la entrada del monte Sinaí. Y él pone un altar y lo llama Hashem Nisi, porque Nisi se puede traducir como bandera o como estandarte. Y así como sus manos levantadas eran un estandarte, ese estandarte era Hashem, el que estaba vigilando y guardando y cuidándolos a ellos y ayudándolos a que ganaran la batalla contra Amalek. Y verso 16 dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Hashem, Hashem tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y lo que vemos que hoy día, que es el espíritu de Amalek, antisemitismo, todo lo que sea en contra del judío, todo lo que sea en contra de la Torah, todo lo que sea que represente a Israel o a Judá o al judío, eso es Amalek. Y en todas las generaciones vemos que siempre se levanta un Amalek. Antier estábamos celebrando el memorial del Holocausto. Hitler era un Amalek. O sea, todo aquello que venga en contra del pueblo de Dios, de Israel, es un Amalek. Así que tengan sus ojos bien abiertitos para que vayan viendo todos los Amalek que se van a levantar y se han levantado desde el 20 de enero. Anyway. Así que vamos a tomar tiempo para unas preguntitas.